interesante con la doctora Ana Lucía Herrera. La doctora Ana Lucía Herrera es ginecóloga es médica de Pereira, pero ginecóloga de Manizales. Ella es pereirana, si mal no entiendo. Estudió acá en el Medellín, en la Universidad CES, hizo el fellow de la paroscopia ginecológica y tiene un entrenamiento adicional en el grupo de Algia de Pereira, en dolor pélvico, e hizo otro entrenamiento en Minneapolis sobre neuropatías periféricas y cirugía descompresiva de nervio pudendo, y actualmente está trabajando en Bogotá, pues manejando todo lo que es una clínica de bienestar pélvico, dolor pélvico y cirugía mínimamente invasiva. La doctora nos va a hablar sobre algo muy interesante que a veces no lo tenemos en cuenta, y es prevención y manejo del dolor crónico postquirúrgico. Algunas de estas pacientes pueden quedar con dolor crónico y si no las prevenimos, si no estamos al corte, pues vamos a tener bastantes problemas, y la doctora nos va a enseñar hoy cómo hacer eso. Doctora, puede ir compartiendo su pantalla y entonces le dejo los micrófonos para que la escuchemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Espérame, aquí arranco. Un momentico. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias pues por este espacio que nos está dando, doctor, porque realmente pues queremos compartirles algo de lo que nosotros hacemos en nuestra unidad, y es algo muy importante pues compartir esta parte de cómo prevenir y cómo podemos anticiparnos, porque hay muchas pacientes que se pueden beneficiar de algunas técnicas, algunos manejos, y algo que es identificar quién está en riesgo, pues para saber cuándo se opera, cómo se opera, dónde se opera y exactamente cómo más le podemos ayudar a una paciente. Pues para empezar, quiero ponerles un caso clínico que tuvimos en nuestra unidad, pues de varios, pero es una paciente que en septiembre de 2019, de 36 años, con 2 embarazos, un parto y una cesárea, tenía unos antecedentes personales de gastritis, eritema nodoso, herpes zóster costal izquierdo, tenía un déficit de vitamina D, síndrome de Sjögren, fibromialgia, apnea de sueño que está en manejo con CPAP y un síndrome de intestino irritable. Esta paciente se encontraba en manejo médico con hidroxicloroquina, pregabalina, ciclobenzaprina, acetaminofén más codeína, magnesio y zinc, Neurexan y Reumagel. Esta paciente, cuando nosotros la vimos, le hicimos todo el estudio con relación al dolor y a su sangrado, porque eso fue su motivo de consulta, pues encontramos que tenía un sangrado uterino anormal y un dolor pélvico crónico secundario a un síndrome miofacial, una congestión pélvica, una neuropatía ilioinguinal y hipogástrica derecha, una mialgia por tensión del piso pélvico, encontramos vulvodynia, un síndrome de intestino irritable, pues su fibromialgia de base, un síndrome de atrapamiento de nervios cutáneos abdominales, una endometriosis profunda identificada pues al palpar básicamente examen físico de la tracción en el ligamento uterosacro izquierdo, entre otros. Esta paciente tenía pues varias condiciones dolorosas y tenía, digamos, era opcionado un manejo médico, pero también se beneficiaba de un manejo quirúrgico, como una histerectomía total por la paroscopia, más salpingoforectomía izquierda, más salpingectomía derecha, la resección de la endometriosis profunda, más una cistoscopia transuretral y además su manejo médico. Pues este es como el abrebocas para ver que este tipo de pacientes, teniendo en cuenta lo que vamos a ver ahora, pues vamos a mirar si es mejor operarla, dejarla quietica o decirle que busque otro doctor. Entonces, para hablar nuestra charla, pues vamos a hablar de lo que son las definiciones y generalidades, qué debemos preguntar antes de la cirugía, qué estrategias perioperatorias debemos tener, algunas pautas que nos deben quedar claras, cómo prevenimos el dolor crónico postquirúrgico y las conclusiones para llevar a casa. Entonces, la definición de dolor crónico postquirúrgico en este momento, cuando empecé la búsqueda, pues cuando estaba en el fellow, encontré artículos desde 1993 que encontraban que era un dolor que duraba un mes más de lo esperado. Encontramos otras definiciones que hablaban de 2 meses, 3 meses y algunos hablan que es hasta 6 meses de duración, pues que aparece más allá de 6 meses después de la cirugía. Actualmente el CIE 11 que está, pues lo están difundiendo, refiere que la paciente que tenga un dolor crónico y se lleva a cirugía y aumenta la intensidad, podemos decir que es un dolor crónico postquirúrgico, o es la paciente que además de esto requiere o lleva al uso de opioides más de 90 días después de una cirugía. Hay unos nuevos términos y una nueva definición que dice paciente que estaba asintomática y después de un tiempo presenta dolor relacionado con el área de la cirugía, pero que persiste más allá de 3 meses. Hasta ahora, pues, y es importante saber de este dolor porque el 80% de las pacientes
a quienes se les hace cirugía tienen dolor. Lo importante es definir cuáles son de moderado, severo o extremo. Y cuando las pacientes se operan y se hace un balance entre diferentes tipos de cirugías, desde el más bajo es el 10%, pero hay un 50% en pacientes específicamente cirugías torácicas, y las cirugías de mama son las que generan más dolor crónico postquirúrgico, son las que más estudios se han hecho. El dolor es importante saberlo porque pues es universal, ya hablamos casi que puede ser el quinto o sexto signo vital. Si tenemos un mal control de este dolor, pues es una de las primeras complicaciones de un postquirúrgico y es una de las primeras causas de insatisfacción de un paciente. Además, pues a quien no le ha tocado la llamada de la paciente que está varias veces en urgencia, llamadas en el postquirúrgico, o si no que está yendo a consulta pues cada 2-3 días y es un procedimiento digamos mínimo. Y lo otro que ha tenido impacto es el costo en el sistema de salud. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del dolor, decíamos que era un fenómeno netamente nociceptivo, o sea, usted tiene el dolor, se aporrea, se generan unos neurotransmisores y hay un impulso doloroso. Pero ya ahora sabemos que no es algo tan simple, el sistema nervioso va cambiando y es programable. ¿Por qué? Porque existen unos receptores periféricos, porque hay unas vías neuronales que no solo están en la médula, sino también en el sistema nervioso central, y además pues tenemos unas vías ascendentes y descendentes que son las que se encargan de modular el dolor. Entonces, esta diapositiva, aunque es de fisiopatología y de cosas de cuando uno está en primero o segundo semestre viendo anatomía, pues tenemos que entenderla para poder saber cómo va a actuar ahorita los medicamentos. El mecanismo de transmisión del impulso nervioso se da en 4 puntos diferentes. O sea, una es la transducción, cuando llega el estímulo inicial, que se transmite un estímulo mecánico, químico, en una transmisión eléctrica, pues digamos una señal eléctrica. La transmisión es la que se da a través de neuronas, que llega del asta dorsal, sube por el tracto espinotalámico, corticotalámico y llega a lo que es al tálamo y ya. La modulación es cuando, digamos, uno le pone el ejemplo a muchas pacientes, y es que si yo me aporreo y me golpeo, pues uno le hace a un niño así sana que sana, y el niño inmediatamente dice, se me fue el dolor, y uno cree que no le dolió. Lo que pasa es que existe la compuerta del dolor. Si yo a un niño o a alguien cuando se golpea le hago así, en ese momento las fibras de dolor, como van más lentos, las otras fibras son las que actúan como una compuerta del dolor. Además, la modulación también se da descendente por neurotransmisores inhibitorios, que lo que hacen es disminuir la respuesta al dolor pues a nivel periférico. Y el otro mecanismo de transmisión ya es la percepción. Por eso es que el dolor es una sensación no placentera y queda grabado en la memoria de los pacientes. Por eso, si una paciente tiene un dolor previo, ya tiene miedo a que algo pase. Yo a veces pongo el ejemplo, yo tuve una lesión en una rodilla pasando un puente, y cada que paso por ese lado, siempre le digo a mi esposo, vea, ahí fue donde me caí, porque es que uno queda con esa percepción y ese aprendizaje que hay unas cosas que duelen y van a seguir doliendo. Entonces, cuando uno tiene una herida quirúrgica y uno no tiene procesos ni riesgo de desarrollar un dolor crónico, pues hay una lesión nerviosa, es obvio que hay un daño tisular y una inflamación, pero el paciente, pues en el tiempo que es la sanación o el periodo de recuperación normal, vuelve a su vida normal. Pero el paciente que tiene riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico, cuando se da esta lesión, la inflamación y el daño, empieza a generar una hipersensibilidad a nivel periférica, que es lo que nosotros llamamos la sensibilización periférica. Entonces empieza a generar más neurotransmisores de dolor, aumenta el campo de percepción, por eso ya no es solo el dolor en el punto, sino que ya duele la mano, el brazo, duele la espalda, duele la pierna, y fuera de eso, como los nervios llevan sus dermatomas y hacen una escala en la columna, es lo que llamamos el wind-up, y es que en ese punto ya no hay solo la estabilización en ese nivel y en ese dermatoma, sino que se riega la información, dermatomas arriba y abajo, y por eso es que muchas veces las pacientes no pueden precisar si duele es propiamente la rodilla, o les duele el muslo, o les duele la fosa ilíaca, porque ya se comprometen todos los otros, digamos, segmentos del nivel medular. Y cuando esto se va dando, entonces, al final lo que va pasando es que cambian las sensaciones y se va dando un cambio en el procesamiento a nivel del cerebro. Y eso es lo que nosotros conocemos, pues cuando hacemos un examen físico, vemos las pacientes, lo que es la alodinia, la hiperalgesia, eso es uno de esos signos. La hiperalgesia es que hay una respuesta extremadamente dolorosa a un estímulo que uno sabe que es doloroso, pero no debería ser tanto. Y la alodinia es a un estímulo no doloroso. El ejemplo que ahorita les voy a poner es cuando uno roza con el copito de algodón a una paciente y la paciente refiere que siente que la corta, que la pringa, que siente un chuzón intenso, porque ya
está cambiando la percepción de un simple estímulo que le está llegando. Y al final, pues esto en qué se traduce, en que el órgano eferente, o sea, el músculo, el brazo, la víscera, pues produce más respuesta inflamatoria y además genera un cambio a nivel del comportamiento, porque pues si el aprendizaje es doloroso, va a cambiar con ansiedad, depresión y otras alteraciones que se dan en la esfera social de la paciente. Esta diapositiva es básicamente para mostrar lo que decimos cuando hacemos una resonancia funcional, se afecta lo que es la corteza prefrontal, la límbica, el tálamo, porque esas son las zonas donde está el aprendizaje y las emociones. Y se ha encontrado que en pacientes que tienen dolor, estas zonas están más activas cuando se hace una resonancia magnética funcional. Entonces, teniendo en cuenta que algunas pacientes pueden tener esa predisposición a ese dolor, pues debemos saber, antes de uno decir, sí, hay que operar, tenemos que mirar varios factores que los vamos a hablar uno por uno. Entonces, con relación a la edad, ya se ha encontrado que los pacientes más jóvenes tienen mayor predisposición al dolor postquirúrgico y de mayor intensidad. Y pues las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar el dolor que los hombres. Con relación al dolor basal, debemos identificar todos los generadores de dolor prequirúrgico. Si una paciente asumimos que tiene un sangrado anormal, pero si yo omito esto, puede que la paciente tenga otros componentes de dolor que si no los tenemos en cuenta va a ser una causa para que la paciente no se recupere. Estos generadores de dolor ya encontramos que pensábamos que por ser mujer la principal causa es reproductiva, pero cuando hicieron estudios encontraron que, por ejemplo, la causa gastrointestinal, esta no es quirúrgica, pero requiere manejo de la paciente, el componente urológico, musculoesquelético y hay otros componentes adicionales. Entonces, para evaluar si una paciente tiene dolor basal, eso es un examen muy fácil que se puede hacer en el examen físico. ¿Qué hacemos nosotras? Cogemos un hisopo, le decimos a la paciente que cierre los ojos, que vamos a rozarle el abdomen, las pacientes entienden, o sea, antes de que cierren los ojos hay que explicarle, porque obviamente es una paciente que está aprensiva, tiene miedo y si yo le voy a hacer algo que ella sospeche que le cree dolor, pues no se lo va a dejar. Entonces uno lo que hace es rozar con el hisopo todo el trayecto, digamos, desde el ombligo hasta la cara anterior del muslo y si la paciente refiere a alguna alteración en un punto específico, nos dice que, por ejemplo, siente dolor sabiendo que es con el copito de algodón, pues ante eso ya estamos pensando que la paciente tiene una elodinia y nos puede ayudar a establecer que esta paciente tiene mayor riesgo. ¿Por qué es importante saber eso? Porque no es esperar a que la paciente ya tenga un dolor crónico postquirúrgico, un dolor que sea intratable, porque no hemos tenido en cuenta que hay otros generadores de dolor, los espasmos musculares, o sea, tener en cuenta el componente muscular, el componente visceral, los otros componentes neuropáticos de las pacientes y además tener en cuenta que si hay algunas pacientes que vienen tomando opioides, curiosamente los opioides producen una hiperalgesia porque lo que hacen es estimular más receptores NMDA, que son los encargados de producir más excitación y más neurotransmisores dolorosos. El otro punto importante es la catastrofización, no sé si han oído este término, pero es casi que la paciente que ve todo negro, que no ve esperanzas, que no ve nada, que no quiere nada, porque si yo siento que todo el día me está doliendo, que todo el día estoy mal, pues la paciente siente que si el día está lloviendo es porque ella amaneció con dolor. Si el ejemplo que a veces también se da es la paciente que tiene el dolor, tiene su vulvodinia, pues si sabe que va a tener el aniversario con su esposo en la semana siguiente, desde esa semana que empieza a hacer, ella empieza a angustiarse, estresarse, le empieza a dar miedo y genera eso más ansiedad. Esa ansiedad genera una hipervigilancia y al final, ¿qué hace la paciente? Termina peleando con su esposo, termina más deprimida y no va a salir de su dolor. Por eso estas pacientes no salen de su ciclo de dolor. Mientras que una persona que no tenga ninguna alteración, pues después de tener el trauma, la lesión, pues hay un miedo, pues porque obviamente uno tuvo un golpe, un trauma, una cirugía, pero lo confronta y se recupera, mientras que las pacientes de nosotros que tienen catastrofización no van a salir de ese círculo tan fácil y eso hay que tenerlo en cuenta para el tratamiento multidisciplinario con la paciente. Con relación al procedimiento que hay que tener en cuenta, el tipo de cirugía, el tamaño y la localización de las incisiones. Por ejemplo, uno de los efectos de causas, perdón, del dolor crónico postquirúrgico es un efecto neuropático. Entonces, si hacemos una cirugía de la cesárea, pues hay que tener en cuenta que si uno sobrepasa el borde de los músculos rectos abdominales, en ese momento es la emergencia de donde sale el nervio linguinal y el hipogástrico que van juntos. Entonces, eso es una causa de atrapamiento y neuropatía postquirúrgica. Inclusive en la cirugía mínimamente invasiva hay que pensar dónde ponemos los trócares. Muchos piensan
pues inicialmente, antes de yo estar en la rotación y aprenderlo del fellow, uno asume como que es laparoscópico, entonces ojalá que la paciente no se le vean las incisiones, ¿no? Hay que tener en cuenta porque si uno hace unas incisiones muy bajas, muy pegadas a la espina ilíaca anterosuperior o muy abajo, pues es claro que hay mucho riesgo de lesión del nervio liminal y lo hipogástrico. La posición de la paciente teniendo en cuenta las neuropatías y los pinzamientos y los atrapamientos que se puedan dar. Con relación a la duración, se han establecido estudios de menos de 1 hora, entre 1 y 3 horas y más de 3 horas, y está definido que una cirugía de más de 3 horas predispone a mayor dolor postquirúrgico por la hipoxia y daño tisular. Y si no tenemos un manejo adecuado del dolor agudo postquirúrgico, pues vamos a tener una afectación en el sistema neuroendocrino porque la paciente tiene más catabolismo y tiene una disminución de su respuesta inmune. Y si tiene una disminución de la respuesta inmune y fuera eso, el sistema gastrointestinal tiene un hilio, tiene una disminución de su movilidad, también produce un riesgo de traslocación bacteriana. Sin contar con que el sistema cardiovascular, pues por eso hay predisposición al tromboembolismo por los reactantes y por la parte inflamatoria, y los aspectos psicológicos pues van a hacer que la paciente entre más ansiedad y más depresión tenga, pues más dolor va a tener, y al final ¿en qué se va a traducir? Si no tratamos bien un dolor agudo postquirúrgico, pues va a haber un dolor crónico en las pacientes. Y no se nos puede olvidar que el dolor crónico es diferente al dolor agudo. El dolor agudo funciona con el AINE, con el acetaminofén, según la escala de la OMS para manejo de dolor, pero el dolor crónico ya es otra esfera, es otro punto diferente. Realmente la paciente que tiene un dolor crónico no funciona el tratamiento analgésico convencional, requiere un tratamiento multidisciplinario. Y cuando esta paciente tiene un dolor crónico, pues también hay que pensar si esta paciente va a tener un retorno tardío a sus actividades. ¿Por qué? Porque si tiene un dolor agudo severo y no lo logra controlar, pues va a tener pobre actividad y al final no va a realizar actividades, va a llevar una postración, entonces pues mientras vuelve a hacer una readaptación muscular, va a retornar al trabajo, pues todo se va a ir compensando en un círculo vicioso que al final la paciente no va a salir del dolor crónico postquirúrgico. Y también hay que tener en cuenta la genética, hay que preguntar a las pacientes por antecedentes de cuando les han puesto anestesia o algunos otros procedimientos, porque se encontró que a pesar de que a todos les hacen el mismo tratamiento, unos responden y otros no. Y ya hay teorías con relación a la predisposición de algunos pacientes y los receptores mu en cuanto al metabolismo opioide. También la etnogenética, porque hay diferentes razas. Se hizo un estudio con relación a factores de riesgo en pacientes con histerectomías, y para eso encontraron que las pacientes afroamericanas tienen más tendencia al dolor crónico postquirúrgico y lo asociaron a esta parte de los receptores, y la toxicidad perianestésica, porque a veces se nos olvida, o cuando hablamos con el anestesiólogo se nos olvida advertirle que si la paciente tiene un dolor crónico no es aumentar dosis, es mirar cómo hacemos una analgesia multimodal. Entonces, en 2012 salió este artículo publicado, pero en 2011 la doctora Astrid Altos empezó en su grupo de investigación en Alemania, pues cómo establecer un índice de riesgo para predecir el dolor crónico postquirúrgico. Curiosamente en este artículo dice que este es el primer como abrebocas de esto, pero realmente se ha validado tanto que no han necesitado hacerle mayores modificaciones. Realmente este índice es muy bueno porque lo que hace es evaluar, mire que todavía sigue vigente y hay muchos estudios, estos encontré de 2016 y 2017, uno con relación a riesgo para dolor crónico postquirúrgico en histerectomía, otros en cesárea, pero este índice evalúa varias cosas, por ejemplo, el dolor prequirúrgico de la paciente, pero no solo en el sitio que va a ser comprometida la cirugía. Si la paciente tiene depresión, tristeza, desesperanza, ansiedad, trastornos del sueño, si tiene alteración en la autopercepción, por ejemplo, que la paciente diga, es que yo no creo que me voy a recuperar rápido. Doctor, yo no creo que me dé 14 días, deme más porque yo siento que yo no puedo. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a hablar de ofrecerle una cirugía a una paciente. Además, aspectos quirúrgicos, los riesgos, pensar si hay reintervención, si es una cirugía mínimamente invasiva es más protector para la paciente, si se van a poner mallas o si la cirugía es ambulatoria. El otro punto que hay que tener en cuenta es si el dolor aparece agudo en el postquirúrgico en las primeras 48 horas. Cuando evaluaron eso, encontraron que para desarrollar el dolor crónico postquirúrgico, si había solo un factor, había un riesgo del 30%. Si eran 2 factores, el riesgo es el 37%. Si son 3 factores, el riesgo es del 68% de desarrollar. Y si son 4 o más, el riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico es del 82%. Entonces,
vamos a volver a nuestra paciente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de Julie para dolor crónico? Entonces, mire que encontramos que ella tiene de base un dolor crónico, tiene además un dolor en el área de la cirugía, tiene sus trastornos del sueño obviamente asociado a su apnea de sueño, y además, por todas sus condiciones, la paciente cuando uno la interrogaba, una catastrofización. Ella decía que es que yo tan joven, yo soy la más de malas, mire que mi hijo yo no puedo disfrutar. Y cuando evaluamos, entonces miren que Julie tiene un riesgo del 82% de desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que aplazamos la cirugía, se lo mandamos a otro? O mejor le decimos que vuelva el otro año que ya acabemos esta clase. Entonces, tenemos diferentes estrategias que les vamos a compartir. Hay diferentes en cuanto pre, post, durante, hay diferentes medicamentos establecidos, pero aquí lo más importante, más que saber qué le vamos a hacer a la paciente, es identificar qué paciente está en riesgo. Entonces, antes de la cirugía hay que prevenir lo que es la sensibilización central. La sensibilización central hace parte ya del proceso de percepción en el cerebro. O sea, puede llegar un estímulo que sea no doloroso. Por ejemplo, el esposo siempre abraza a la paciente, pero ya es tan terrible este cambio en la percepción que un abrazo la paciente puede sentir que es el peor dolor de su vida, y la paciente no está simulando, es que ya hace parte de todos estos cambios en cuanto a la percepción de dolor. Entonces se ha utilizado y se ha hablado mucho de la analgesia preventiva, los gabapentinoides, epidurales, los anestésicos locales, los no opioides. Y la dexametasona ya es algo que está, digamos, en las nuevas guías, que nos ayuda a disminuir el consumo de opioides y a disminuir náuseas y vómito, con el fin de lograr el manejo ambulatorio temprano. Y hay unos beneficios limitados con los antagonistas NMDA, por ejemplo, el magnesio y la ketamina, y con los opioides con relación a esta parte de prevenir la sensibilización. Hay muchos estudios, y ahora todo lo que hablamos al fast track o al digamos, el manejo pronto postquirúrgico ambulatorio, hay que tener en cuenta que todo ha sido enfocado, es dada la crisis del mal uso y los efectos adversos y la toxicidad por opioides y opiáceos, porque lo que están buscando es que disminuya el dolor, pero que las pacientes no terminen usando los opioides y opiáceos más de 4 días, o 5 si es cirugía laparoscópica, o más de 7 días si es cirugía abierta. Entonces el gabapentina se ha demostrado en estudios que disminuye esa incidencia de dolor crónico. Se recomienda, según algunos esquemas, 1200 miligramos en única dosis 2 horas previas. Y la pregabalina, pues según algunos estudios dicen que sirve, otros que no. También hay que tener en cuenta qué tipo de paciente y qué tipo de procedimiento se va a hacer. Se ha encontrado que para cirugías de articulares mejora mucho la función postquirúrgica. Y algunos hablan de un esquema de 75 a 300, el de 75 no se ha demostrado mucha eficacia, 150 es aceptable y el 300 miligramos en algunos dice que tiene más efectos adversos. Con relación a la analgesia neuroaxial, entonces aquí es clave contar con un buen equipo, con anestesiólogos, pues porque obviamente esto nos va a ayudar a disminuir la respuesta al estrés por la cirugía, garantizar una deambulación temprana y disminuir el número de reingresos. Entonces, cuando hablamos de la analgesia multimodal durante la cirugía, uno busca es que haya un efecto que se sume, que a la vez sea agonista y que sean sinérgicos. ¿Por qué? Porque vamos a manejar mejor el dolor postquirúrgico, vamos a controlar los mecanismos de transmisión de dolor, y eso al final, ¿cómo se traduce? En que disminuyen los mediadores nociceptivos, y el objetivo es que también hayan menos efectos adversos. Entonces, si se acuerdan de los 4 puntos que habíamos hablado, entonces en la transducción, pues se han utilizado y se han encontrado efectividad en anestésicos locales, los AINES e inhibidores COX-2, los selectivos. Con relación ya a la transmisión espinal, entonces se han hablado del uso de opioides espinales, pero se busca que tengan una baja potencia, porque realmente lo que no queremos, en algunos casos dicen, por ejemplo, que si la paciente se le va a poner una peridural o una anestesia raquídea, que sean de baja para que la paciente pueda ser manejada ambulatorio. En todos los casos siempre dicen que hay que conversar y mirar si la paciente se beneficia más de no ponerle este medicamento para garantizar el alta el mismo día. La ketamina, pues se ha encontrado que sirve para la sensibilización secundaria en dolor persistente, es más útil en las pacientes que vienen usando opioides. Realmente es una de las utilidades, pero en pacientes que tengan un riesgo, pero que no tengan uso de opioides, no es de primera línea de elección. Lo otro que se ha utilizado es para mejorar la analgesia endógena, o sea, para disminuir todo lo que se ha alterado en la modulación. Entonces se ha encontrado la clonidina,
los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Qué pasa con los antidepresivos tricíclicos? Se ha demostrado que no sirve como tal para dolor, como por ejemplo hacen los gabapentinoides. En cambio, el inhibidor de recaptación de serotonina, la duloxetina, ha demostrado alguna utilidad, pero no es de recomendación de primera línea, y la venlafaxina ha sido otro que ha estado en estudios, pero tampoco se recomienda en estos casos ya. Y con relación también al uso a disminuir los efectos en la modulación, se ha encontrado que bajas dosis de relajantes musculares disminuyen esa acidosis láctica y mejoran la parte de control de dolor. En cuanto a la percepción cortical, entonces aquí es donde bajas dosis y digamos menos afinidad por que no sean tan potentes, los opioides son buenos, los gabapentinoides, el acetaminofén se ha demostrado que tiene un efecto central, los AINES se ha encontrado también que pasan la barrera hematoencefálica, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación. Entonces, teniendo en cuenta como todos estos otros pautas o los tipos donde ha actuado algunos medicamentos, entonces lo que queremos ahora es dar unos tips para poder controlar el dolor agudo, pero también prevenir las complicaciones del dolor crónico. Entonces, para el dolor agudo, realmente lo que ha demostrado evidencia es utilizar los AINES y el paracetamol. Sirven y están indicados en dolor leve a moderado. Inclusive los AINES se recomiendan en algunas guías como usar previo a la cirugía. La principal ventaja es que no van a tener los efectos adversos de los opioides, y cuando vamos a hablar de opioides hay que tenerlos individualizados. Si es un dolor leve a moderado, podemos usar los débiles como oxicodona o hidrocodona. Si es un dolor moderado o severo, sería pensar en los opioides fuertes, pero en este caso, pues la paciente ya no quedaría ambulatoria, y hay que tener en cuenta que la dosis de estos no puede ser máximo de más de 4 días. Cuando se dan en monoterapia es pobre control del dolor. Se dice, y según las guías actuales, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una diapositiva, se recomienda que primero se utilice AINES y paracetamol, y ya de rescate se dejan los opioides porque tienen pues unos efectos adversos como son las náuseas, vómito, estreñimiento, la hiperalgesia, pero además tiene unos cambios de ánimo, insomnio o alteraciones del sistema inmune si se usan más tiempo de lo esperado. Lo otro importante es que cuando se han encontrado y se han hecho estudios, por eso está la alarma del uso de los opioides, porque es que se han muerto más personas por esta sobredosis que realmente ver al final accidentes de tránsito o por otras patologías. Ya hay unas guías, y en las clínicas de obstetricia y ginecología de 2019 encontré unos factores de riesgo que se pueden identificar para los pacientes que están usando los opioides. ¿Por qué es importante eso? Porque para una cirugía hay que pensar en rotar el opioide que está usando la paciente. Eso nos va a ayudar a que la paciente no siga con el mismo opioide y al final podamos cambiar a tal punto de poderlo suspender. Hay que pensar lo que les hablaba del opioide, si es potente, o mirar que sea controlado por el paciente. Hay otros que se han utilizado, que es la lidocaína intravenosa. Algunos estudios dicen que sirve, otros que no, pero lo que se busca es disminuir el requerimiento de opioides. Y esto que dice aquí, el Procedure Specific Pain Management, es una iniciativa de la Sociedad Europea de Anestesia y Dolor, y nos dan diferentes estrategias para diferentes cirugías. Si ustedes entran a ese link, encuentran, por ejemplo, dice la cesárea, qué recomendaciones pre, post, durante. Es más, en la cesárea recomiendan que se puede dar gabapentin 2 horas antes de la cirugía para disminuir el dolor postcesárea. Hay también la guía de manejo de cómo prevenir el dolor postquirúrgico en una histerectomía abdominal, o también por la laparoscopia y otros tipos de cirugías. Se enfocan mucho en lo que es las cirugías de ortopedia, la colecistectomía y cirugía de mama, porque son las que han demostrado que tienen mayor dolor postquirúrgico. En el caso de este prospecto, esta página, cuando hablan de la guía, por ejemplo, para histerectomía laparoscópica, dice que no está recomendada la dexmetomidina, ni la ketamina, ni la lidocaína intravenosa, ni el bloqueo del plano transverso abdominal, ni la instilación intraperitoneal de anestésico, ni la infiltración en el sitio de puerto, y la pregabalina lo ponen en duda, dicen que realmente no lo recomiendan, pero hay que tener en cuenta si las pacientes están usando opioides previamente, porque estas pacientes sí serían candidatas a usar. Ya los nuevos artículos y lo que se propone ahora es que las pacientes tengan una rápida recuperación. Es lo que llamamos el programa ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, y lo que buscamos es
reducir las complicaciones, disminuir estancia hospitalaria, disminuir el uso de opioides es uno de los principales objetivos, pues a la vez va a disminuir costos, mejora la satisfacción de las pacientes, pues si logramos que una paciente tenga un dolor controlado y pueda estar en su postquirúrgico en casa, pues obviamente también va a estar más cómoda y va a estar en su zona de confort, vamos a disminuir el dolor postquirúrgico y lo que buscamos también es tener en cuenta los otros puntos que no necesariamente es dolor, pero control del ayuno, restaurar los movimientos intestinales, el balance de líquidos. En algunos casos se dice que las pacientes deberían estar restringidas en líquidos porque esto al final va a traducirse en más inflamación y no vamos a mejorar la paciente, digamos, su movilización temprana, y esto es importante hablarlo con el equipo anestésico. Hay que preparar a la paciente en el consultorio. Aquí les doy la muestra de, pues nosotros en la unidad tenemos, digamos, unos folletos para darles a las pacientes, pero el que quiera en AGL encuentran todo lo de recomendaciones para cirugía laparoscópicas, para miomectomía, para histeroscopia, porque si una paciente sabe qué le van a hacer, la paciente está más tranquila y disminuye el número de llamadas en el postquirúrgico. Ella ya entendiendo cuál es su proceso, y esto es clave pues cuando uno habla del consentimiento informado. Hay que tener en cuenta las enfermedades crónicas y la nutrición de la paciente. Esto ahorita les voy a mostrar qué nos tocó hacer con nuestra paciente. Y si una paciente consume cigarrillos, la idea es que ojalá disminuya el consumo, porque se dice que cuando una paciente consume más de 3 a 4 cigarrillos al día, tiene el riesgo de más del 50% de complicaciones. También hay que tener en cuenta la función pulmonar, identificar las pacientes, identificar qué medicamentos, es lo que conocemos la conciliación de medicamentos, y por eso en este punto es clave la valoración preanestésica. Tenemos que tener de la mano un buen equipo de anestesiólogos pues que tengan claro y nos ayuden a identificar las pacientes que se nos escapan en consulta de riesgo de dolor crónico. La preparación intrahospitalaria, pues obviamente teniendo en cuenta el ayuno, la conciliación, la profilaxis tromboembólica, la protección pulmonar y la restricción de líquidos. Ya para el manejo ambulatorio, se debe buscar que sea en casa temprano, o sea, lo que le permita de acuerdo a la estancia de recuperación y lo que cada uno en su unidad o en su clínica manejen con relación a este tipo de protocolo, cómo se debe controlar el dolor. Hay que explicarle a la paciente, hay que explicarle la alimentación, hay que hablar del acompañamiento, no solo de identificar quién la va a acompañar, quién va a entender como ser el polvo a tierra de las recomendaciones, sino también garantizarle que uno como profesional la está acompañando. Prevenir náuseas, vómito, control del sueño, buscar y explicarle la importancia de retornar temprano a las actividades cotidianas y siempre explicarle los signos de alarma para prevenir complicaciones. Entonces, teniendo en cuenta todas estas pautas, ¿qué hicimos con Julie? Entonces, nosotros, cuando la vimos en la primera consulta que fue en septiembre, pues teniendo en cuenta todo esto, la enfocamos en un manejo multidisciplinario con reumatología, medicina interna, gastroenterología y psicología. Le hablamos del consentimiento informado y le explicamos los riesgos que había. Entonces, por tanto, nosotros en la unidad, pues le dimos los folletos informativos con relación a todo lo que le íbamos a hacer, en qué consistía la laparoscopia, qué era la histerectomía, qué era lo que ella tenía de dolor, y además, pues qué era la cistoscopia, que era el otro procedimiento que le íbamos a hacer. La valoración preanestésica, pues en las clínicas donde nosotras estamos trabajando ahora, ellos entienden y reconocen que somos un grupo de dolor, entonces no es que hagan un manejo diferente, pero por lo menos tienen en cuenta que a estas pacientes hay que tener en cuenta el riesgo de dolor crónico postquirúrgico. En las clínicas, esta paciente, el anestesiólogo le indicó prequirúrgico 150 miligramos la noche antes. Hicimos la conciliación de medicamentos y si lo que les explicaba en septiembre fue la primera valoración y la llevamos ya a cirugía en enero de 2020. En la cirugía el anestesiólogo hizo una infusión de ketamina, le aplicó dexametasona. Nuestro procedimiento laparoscópico duró menos de 2 horas y le aplicaron diclofenaco intravenoso antes del cierre de piel. Ya en el posoperatorio en la clínica, pues le retiraron la sonda en la sala de recuperación, indicamos dieta líquida en el proceso de recuperación. El manejo ambulatorio fue aproximadamente a las 7 horas postquirúrgico. Recibió pregabalina 150 miligramos la segunda dosis a las 24 horas, la dejamos con acetaminofén y mesulide y le dejamos de rescate saldiar, pero la verdad la paciente no lo usó y pues por todos los factores de riesgo, por la dislipidemia, por el SAOS, por todo, le dejamos pues medias antiembólicas y obviamente estuvimos pendientes de ella. Ya para llevar a casa, pues al final después de todo esto no se nos olvide que el dolor es universal, que el dolor es importante controlarlo para que las pacientes
no tengan afectación en su calidad de vida. Es importante controlar este dolor. Es importante también tener en cuenta que si hacemos una buena historia clínica de un examen físico, pues sí, hay que operar pacientes, pero también hay que anticiparse a qué pueda pasar y explicarle qué va a mejorar y qué no va a mejorar con la cirugía, identificando los generadores de dolor. Pueden utilizar el índice de riesgo para predecir el dolor crónico postquirúrgico, utilizar todas las estrategias que tenemos y todas las que van a aparecer, y los que no tengan en sus instituciones lo que es el programa ERAS, pues realmente es muy bueno que lo empiecen a implementar y a usar, porque se ha demostrado cuando compararon con relación a reintervenciones, a reconsultas y todo, no hubo diferencia entre una paciente hospitalizada y ambulatoria en términos de complicaciones severas. Las complicaciones fueron similares en ambos grupos y pues hay varios estudios al respecto. Si quieren, al final, pues cuando nos escriben y nosotros les compartimos la bibliografía. Y pues muchas gracias por habernos escuchado, por haberme escuchado, y a la orden lo que necesiten. Ya, doctor, no sé cómo le pareció, cómo quedaron. Excelente, excelente presentación, doctora Ana Lucía. Antes de pasar, pues como yo tengo unas preguntas y que la gente, recordemos que todos están bloqueados los micrófonos por seguridad, entonces les pido que levanten las manos, y los que les desean demasiado tímidos, pues hagan el esfuercito, y si no, lo ponen por el chat. Su compañera iba a hablar alguna cosa, la doctora Claudia. La doctora Claudia Patricia, ¿iba a hacer algún comentario previo o vas para las preguntas? Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor Buitrago, por la invitación y por realizar estos espacios académicos que han sido tan productivos en esta época. Anita, gracias por tu presentación, estuvo excelente. Bueno, no, pues aquí como para resaltar unos puntos importantes, pues muy importante tener en cuenta que las pacientes que vamos a llevar a cirugía, pues la principal preocupación de ellas es el dolor después de la cirugía. Entonces es muy importante, como mencionábamos, dar un manejo integral a este dolor postoperatorio, ya que si no se maneja el dolor agudo, va a tener una menor recuperación, va a tener una mayor estancia hospitalaria, va a aumentar la morbilidad y pues tiene el riesgo de desarrollar un dolor crónico postoperatorio. En general, todos los procedimientos tienen riesgo de producir dolor crónico postoperatorio, pero pues como mencionó Ana Lucía, hay unos procedimientos que tienen mayor probabilidad de que pase, como las amputaciones, las toracotomías, y en cuanto a lo que nos concierne a nosotros, los procedimientos con mallas, la histerectomía y la cesárea. Entonces es muy importante anticiparnos, como decía Anita, tener en cuenta las recomendaciones del programa ERAS, explicarle siempre muy bien a las pacientes y educar muy bien a las pacientes, mirar las comorbilidades que ellas tienen, y una adecuada comunicación con anestesiología, porque ellos nos ayudan mucho, y como decía Anita, digamos, en las clínicas donde nosotros operamos, los anestesiólogos también están muy pendientes de eso y nos ayudan con el manejo del dolor tanto en el intraoperatorio como en el preoperatorio. Y pues para nosotros muy importante tener en cuenta el posoperatorio, retirar las ondas vesicales, no usar tantos drenes, iniciar de forma temprana la vía oral, una movilización temprana, y pues la analgesia multimodal, teniendo en cuenta pues no usar sino los opioides de rescate según los efectos secundarios. Y como mencionaba Anita, pues muy importante tener en cuenta los factores de riesgo para tener dolor crónico postoperatorio, ya que pues la mayoría de las pacientes que vemos nosotros son mujeres, muchas pacientes tienen dolor pélvico crónico, tienen un mayor índice de masa corporal. Entonces utilizar estos índices como el índice de la Federación Europea de la Sociedad Internacional para el Estudio de Dolor, que nos va a ayudar a mirar qué pacientes tienen más riesgo y menos riesgo, y según esto mirar a ver qué tan necesario es utilizar medicamentos antes de la cirugía, como la pregabalina o los AINES, que también están descritos. Entonces, pues era para resaltar esos puntos, sobre todo la identificación del riesgo de las pacientes que tienen para producir dolor postoperatorio.
Muchas gracias, doctora. Que tenemos también un comentario del doctor Juan Diego Villegas. Juan Diego, bien puedas. Muchas gracias, doctor Buitrago, a la doctora Herrera, a la doctora Zambrano. Me gusta mucho verlas. Nosotras también. Por la presentación. Yo creo que hay una cosa que es importante decir, que habíamos discutido tal vez un poco antes, y es que a pesar de la expectativa que hemos tenido con respecto a los calciantagonistas, al pregabalina y gabapentina, en el manejo perioperatorio, los estudios últimos, incluido el metaanálisis de los franceses de Martínez, desafortunadamente demuestra que el uso perioperatorio de la pregabalina no tiene tanto efecto como nosotros creímos. Entonces, probablemente lo más importante es lo que ustedes dos dijeron, es la evaluación del riesgo. Las tablas de riesgo que ustedes mismas ya mostraron son muy importantes porque son las que nos permiten saber cuáles son las pacientes que van a terminar teniendo dolor crónico postoperatorio y en las que vamos a tener que utilizar todas las medidas multimodales antes, durante y después de la cirugía. Y a pesar de que en procedimientos mayores de más riesgo como las toracotomías es posible que tenga una utilidad el gabapentinoide, en el uso rutinario de las pacientes como prevención de riesgo postoperatorio, sobre todo en los protocolos de uso corto, la pregabalina y la gabapentina tienen un efecto limitado con respecto a la posibilidad real de prevenir el dolor postoperatorio. Pero lo más importante que creo que tiene que quedar en el ambiente es que tenemos que ser conscientes de que las pacientes que se operan pueden terminar teniendo más dolor del que tenían antes de operarse por cuenta de la cirugía y es muy necesario que las identifiquemos para poder mitigar el riesgo y que las pacientes tengan una recuperación mejor. Muchas gracias, Juan Diego. Aprovechando este ramillete, no apagues, Juan Diego, ya te voy a nombrar para que participes en él. Teniendo en cuenta pues este panel tan importante que tenemos, me parecería bueno que aprovecháramos y nos den un poquito más de tips para el manejo posoperatorio de nuestras pacientes. Por ejemplo, me quedé muy triste porque yo siempre dejo un poquito de silocaína con epinefrina en el peritoneo y usted ya dijo que no. Infiltrar los puertos ya dijo que no, y todo el mundo lo regaña a uno que porque no infiltra todos los puertos, etcétera. Alguna vez Mauricio Vasco nos había hecho la revisión no hace mucho y hablaba que o hacía uno o hacía el otro. Está también el TAP, no sé qué opinión les merece, que es una opción, o hacer algún otro tipo de bloqueo intraoperatorio. ¿Qué nos podemos ayudar con todas estas cosas? Entonces, en el caso específico, una histerectomía por la laparoscopia o opciones adicionales para los de laparotomía y vaginal. Doctor, pues con relación a la histerectomía laparoscópica, realmente lo que hasta ahora evidencia y que está con lo que les contaba el prospect, básicamente es usar acetaminofén, AINES, usar dexametasona, y pensar en la anestesia general, pero tener en cuenta cuando se utiliza lo que es el alotano, el sevoflurano, la dosis y hablar con el anestesiólogo porque estos producen una hiperestimulación de los receptores NMDA. Esto es el manejo en conjunto con el anestesiólogo. Se dice que preferiblemente prequirúrgico se recomienda dar COX-2 selectivos. Con relación al postquirúrgico, entonces la idea es dejar solo opioides de rescate, pero que no sean más de 4 días. Se recomienda la mezcla entre el acetaminofén y el COX-2 selectivo. Y además con estas pacientes estimular la deambulación temprana y restricción de líquidos. Las recomendaciones actuales que realmente dice que no sirven es específicamente lo de la lidocaína intravenosa, la ketamina que le comentaba para histerectomía laparoscópica. Ni siquiera la infiltración intraabdominal ni la infiltración en el sitio, pero depende del tipo de cirugía, porque si revisamos en la cesárea, sí se recomienda hacer la infiltración al menos antes de cerrar la piel. Y en el caso de histerectomía abdominal, sí se recomienda hacer este tipo de infiltraciones.
Algunos estudios, pues de acuerdo a el estudio que yo vi que presentó la doctora Claudia López, con relación a que realmente el TAP pues no tiene utilidad ni ha demostrado eficacia en eso. Hay algunas clínicas que acá en Bogotá todavía se siguen haciendo, hay algunos doctores que hablan de hacer el bloqueo del cuadrado lumbar para algunas pacientes que, digamos, no se les va a poner raquidia porque es paciente que va a ser de manejo ambulatorio, pero realmente como tal, que se diga que el bloqueo anestésico, o sea, la anestesia peridural, la anestesia raquidia, sea recomendada, dice que es en conversación, dice ahí la guía como tal, en conversación con el anestesiólogo, si él considera necesario, pero que si la paciente va a estar en el protocolo de Fast Track, no se recomienda poner la anestesia raquidia. Ok, perfecto. Entonces, el TAP tampoco. Y es el del cuadrado, también me habían hablado muy bien. Algunos han tenido algo de experiencia y han hablado muy bien de ese, pero ese no me ha tocado a mí todavía personalmente, pero había escuchado muy buenas referencias de él. Sí, no, ese realmente que haya una evidencia y que esté en la guía, no. Pero sí, por ejemplo, está demostrado, como hablábamos de dolor crónico postquirúrgico, por ejemplo, para cadera, para este tipo de dolores articulares, pues para el postquirúrgico de este tipo, estos sí se benefician de los bloqueos de nervio periférico. Eso sí está en la guía establecido. Ok, están preguntando ya aquí varias en el chat personas diciendo como un poquito más sobre el manejo del dolor posoperatorio en obstetricia, en cesárea o cesárea con la tubectomía, puede doler mucho. Pues con relación a lo de la cesárea, o sea, en la guía del prospect dice que se recomienda dar gabapentin, una dosis, 2 horas antes de la cirugía, la de 1200, y se ha demostrado que no es tóxico para el recién nacido, a partir de la base que sean 2 horas antes de la cirugía. El manejo con realmente acetaminofén y Cox-Dox también está recomendado. Se recomienda en estas pacientes, aparte de la anestesia raquidia, también hacer la infiltración en el sitio, pero en ningún lado hablan de la recomendación que en algunos casos infiltrar, digamos, donde va a cortarse la trompa o estas cosas, no se recomienda. Y dejar también en estas pacientes los opioides de rescate. Realmente lo que cambia, porque estuve mirando las comparaciones, por ejemplo, para histerectomía laparoscópica y procedimientos, realmente es como en estas de que son incisiones más grandes, sí se beneficia de infiltrar el sitio. Ok, perfecto. Están muy tímidos para preguntar. Nadie quiere levantar la mano. Entonces yo sigo. ¿Por qué la restricción de líquidos? Perdón. Si lo primero que uno hace es tome abundante líquido en posoperatorio. Pues en esto dice que es importante garantizar la redistribución de líquidos adecuadamente porque en algunas pacientes el exceso de líquidos predispone a un hilio. Entonces se dice que se recomienda no estar con el full de eso. Además, hay que proteger la función pulmonar de las pacientes. Ok, perfecto. El esteroide que está, la dexametasona, ¿es solo ese que se pone intraoperatorio Es o recomiendas algo en el posoperatorio? No, es en el intraoperatorio. La dexametasona se dice que se puede aplicar entre 6 y 10 miligramos. Pues en el caso que las ampollas vienen de 4, pues uno hablaría que serían las de 8. Pero para el postquirúrgico dice que con la dosis de dexametasona logramos disminuir náuseas y vómito y disminuye el requerimiento de opioides. Perfecto. El doctor Anderson Pérez, el muchacho, mi joven, mi hijo que trabaja conmigo, va a hacer una preguntita. Claro. Hola doctora, muchas gracias por la revisión, excelente y pues lo dejo uno con muchas preguntas de todas las actitudes que había tomado uno en los posquirúrgicos y que ahora se da cuenta pues que la evidencia no es tan fuerte para soportarla. Con respecto al posquirúrgico de las medidas locales como el calor, ¿hay alguna recomendación específica o no hay indicación al respecto? Realmente en las guías, o sea, si nosotros revisamos guías como tal, no hay indicación del beneficio de esto. Realmente en las guías como tal no hablan de eso. Se habla de que se hicieron estudios y mirando como otras medidas adicionales para explicarle a un paciente, pero como tal que haya una guía o que realmente sí demuestre evidencia, no, señor. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno. ¿A qué pacientes pues obviamente todos tenemos esa señora, lo que yo siempre he llamado pelimorada, la melcochuda esta que no se deja ni tocar,
¿qué puede uno hacer extra fuera del gramo de acetaminofén cada 8 y el COX-2? Y de pronto uno, porque recordemos que la mayoría en Colombia hacemos la histerectomía laparoscópica ambulatoria, ¿cierto? Entonces, y manejar opioides en la casa, pues sí es como muy maluco. ¿Aló? Sí, habla. Bueno, el ketorolaco es uno de los que ha demostrado tener una buena potencia analgésica. Cuando se hacen estudios al final se pensaba que aumentaba el riesgo de sangrado pues por úlceras y eso, pero realmente se ha demostrado que es seguro cuando se utiliza, digamos, en el postquirúrgico. El ketorolaco es una opción buena, inclusive hasta recomiendan en unos lados comparando ibuprofeno de 400 versus 200, el ibuprofeno es también otro buen analgésico. Se puede recomendar ese o si no, pues ya los COX-2 selectivos. Ok, ketorolaco venoso. Sí. Doctor, Correcto. igual en estos casos que la paciente pues no se deja ni tocar del dolor, muchas veces puede estar sensibilizada y tener un dolor crónico previo, y en estos casos sí se podría, a pesar de que, como dijo el doctor Villegas, la evidencia no es tan alta y no todos los estudios, se podría pensar en el uso de un neuromodulador porque son pacientes que tienen dolor crónico de base. Entonces, sería también una buena opción para esta paciente. Ya. Porque la evidencia es muy importante, pero cuando uno está desesperado con una señora que lo llama y lo llama, ahí es donde hace cosas que la evidencia no, aunque la evidencia no esté tan evidente ni tan fuerte, pues uno quiere hacer más cosas para poder que la señora haga, pues tenga por lo menos, aunque sea un efecto placebo. La doctora Claudia López, ¿tenía algún comentario? Que le vi que abrió el micrófono. Ok. Muy bien. Bueno, doctor Juan Diego, ¿quiere hacer algún otro comentario antes de cerrar la sesión? No, doctor Buitrago, fuera de felicitar a la doctora Ana Lucía y a la doctora Claudia por la presentación, además por ayudarnos a difundir la idea de que esas pacientes con dolor crónico tienen muchas opciones de tratamiento y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ellas. Entonces, simplemente felicitarlas por la presentación y agradecerle a usted por el espacio y ahí estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Diego. Entonces, si no es más, los espero mañana. Para esta semana, qué pena, el jueves FECOLSOC me han pedido un cambio de la conferencia que iba a dar la doctora Claudia López de endometriosis ovárica o de endometrioma, el manejo del endometrioma. Le vamos a dejar para la semana entrante y va a haber otra de adolescencia que ya mañana les doy la publicidad. Entonces, si no es más, doctora Ana Lucía, doctora Claudia Patricia, excelente, muy bueno. Las felicito por su servicio en Bogotá y pues les deseo muchos éxitos. Doctor, muchas gracias por el espacio, de verdad que estamos muy agradecidas. No me puso ahí su contacto ni nada, ponga ahí. Sí. Bueno, espérese, ya se lo pongo. Comparta la pantalla para dejarlo unos segunditos para que la gente, por si tiene alguna duda, haga el contacto directo. Ahí está. Sin tilde, el contáctenos. Ahí se ve perfecto, pero la doctora Claudia López tenía un comentario. Ya, doctora Claudia López. Ya sí, puede ahora. Ahí perfecto. Buenas noches, Anita, me alegra muchísimo saludarte. ¿Cómo está? Felicitaciones por esa super conferencia, también a la doctora Claudia, están trabajando espectacular, de verdad que muchas felicitaciones. Muchas gracias. Quería hacer un comentario sobre el TAP, o sea, la literatura ya demostró claramente que el TAP para histerectomía no tiene utilidad para el dolor tardío, o sea, tiene algo de utilidad, no estadísticamente significativo, pero solo para el dolor temprano. Entonces, pues no es como el objetivo, porque el dolor temprano con los otros tipos de analgesia multimodal se puede manejar perfectamente. El problema es que la histerectomía como causa dolor visceral
el TAP no logra mejorar este tipo de dolor. Entonces, en esto, el cuadrado lumbar ha mostrado mayor eficacia. Hasta el momento no se ha hecho ningún trabajo en histerectomía laparoscópica. Nosotros tenemos un proyecto que apenas estamos tratando de desarrollar, pero todavía pues no tenemos aprobación para iniciarlo, pero esperamos que en cuanto a bloqueos, este tenga mayor eficacia. Lo importante es la estandarización de la técnica. Cuando yo hago histerectomías en las Américas, allí hacen de rutina siempre el bloqueo del cuadrado lumbar y de verdad he tenido muy buena experiencia en los postquirúrgicos con mis pacientes. Entonces les dejo ahí la inquietud para que de pronto se animen a implementarlo y de pronto hagamos hasta un estudio multicéntrico. Muchas gracias. Lo que nos diga. Ahí es que animar a los anestesiólogos porque eso se hace con ecografía, ¿cierto? Sí, claro. O sea, este tipo de bloqueos deberían realizarse bajo guía ecográfica, pero de verdad que esto no demora 20 minutos más, se debería hacer antes de iniciar el procedimiento, pues antes de inclusive la inducción, pues el inicio del procedimiento laparoscópico y a las pacientes de verdad que tienen muy buena evolución en las histerectomías laparoscópicas, que ya todas las hacemos ambulatorias, pero en general en todas las clínicas hay ya anestesiólogos que trabajan específicamente con dolor y tienen pues como el entrenamiento para hacer este tipo de bloqueos. Perfecto, muchas gracias por su comentario, doctora Gloria López. Gracias. Muy bien, todo perfecto. Entonces, no siendo más, doy por